18 años con este físico, parece, yo que sé, una barriguita de famosa que le han clavado la cabeza literalmente a este físico. Tiene una espalda sobrehumana, unos brazos sobrehumanos. Aquí tiene 18 años y tiene este tamaño. Joder, este chaval empieza a entrenar y con química a los 15 años. Yo me voy a levantar, me voy a ir directamente al confinamiento, a una cueva o algo por el estilo, porque, bueno, si Antoni tiene este físico siendo natural, joder, efectivamente es un dios. Físicos imposibles hasta hoy, a una edad cada vez más temprana. ¿Estamos ante una nueva era, una evolución física humana o solo se trata de que se empieza a consumir química antes? Soy Nájera Fitness y estos son los jóvenes mutantes. Julian Fitzgerald no tiene sentido, tiene 18 años. Esto es una santa barbaridad. Tiene una espalda y unos brazos que es que, madre mía, dice que es natural. Es increíble, o sea, 18 años con este físico, tiene unos brazos que es que son gigantescos. Es que encima la cabeza no corresponde, porque al final la cara es de un chaval de 18 años. Es que parece, yo que sé, una barriguita de famosa que le han clavado la cabeza literalmente a este físico. Es impresionante la espalda, la densidad. Yo alucino. He visto así por redes sociales de que incluso lo comparan más o menos con Phil Heath en cuanto a brazos. Porque bueno, a ver, no llega al nivel de Phil Heath, pero claro, es que este chaval, con lo joven que es, 18 años, supuestamente natural, es que es, no sé, es surrealista. Madre mía, es brutal. La forma física que tiene una espalda sobrehumana, unos brazos sobrehumanos, es terrible. Mide 1,80. Lo único que puedo más o menos encontrado es que en una de las fotos dice feliz 4 de julio, así que doy por hecho que es americano. Mirar la espalda, la densidad. Es que si este físico lo tiene con 18 años, este chaval empezaba a entrenar ¿en qué? En preescolar. No ha competido, no sé si se estará preparando o algo por el estilo, pero no sé si tienen preparador, entrenador. La verdad es que hay muy poco en internet. Lo único que he podido saber es, pues eso, su nombre, altura, etcétera, y encontrar su Instagram, al menos aparentemente. Lo vi directamente en una especie de reel, así me salió random, y he estado buscándolo hasta que he dado con él. Es tremendo. El pectoral, los brazos. Esto es una foto de antes con sus amigos. Aquí pone, por ejemplo, feliz 4 de julio, así que por eso doy por hecho que es americano. Albertas Krinikis, este lituano, mide creo que en torno a 1,75 aproximadamente. Tiene en la actualidad 19 años, aquí le podéis ver con 18, masivo al máximo. Tiene un tamaño enorme y unas formas increíbles. Si aquí tiene 18 años y tiene este tamaño, joder, este chaval empieza a entrenar y con química a los 15 años. Si no, es literalmente imposible. Aquí le tenemos con 19, esto es en la actualidad. Creo que quiere competir para sacarse su carnet profesional y me imagino que irá a la categoría Open, al menos por el tamaño. Nihat Kaya, este turco tiene en la actualidad 22 años, se ha hecho profesional con 20 años en la categoría 212. Ya ha competido en el Dubai Pro y midiéndose, dándose de hostias literalmente contra Ángel Calderón, que no estamos hablando de algo random completamente, estamos hablando de que Ángel Calderón ha llegado a ser segundo en el Mr. Olympia en la categoría 212 y esta fue su primera competición, si no me equivoco, al menos como profesional. Aquí le tenemos con Ángel Calderón, una auténtica salvajada, con 22 años que tiene, la densidad y masividad que tiene es flipante. Otro mutante de manual. Antoni Fitness, hijo de Zeus y de Hera, fue desterrado del Olimpo para vivir entre los mortales. Antoni en la actualidad tiene 22 años, mide 1,87, pesa 115 kilos y siendo natural, como él dice, muestra una condición y una fuerza que ni el mismísimo Hércules. Así que yo doy por hecho de que es un dios. Antoni debutó en la Copa Valencia, se alzó con la victoria en culturismo natural. Sigue diciendo que es natural, así que yo, bueno, pues me reservo mis comentarios. Yo me voy a levantar, me voy a ir directamente al confinamiento, a una cueva o algo por el estilo,
porque, bueno, si Antoni tiene este físico siendo natural, joder, efectivamente es un dios. Antoni, bueno, le podéis ver de que en el vídeo de la velada, del resumen de la velada que tengo en el canal, se quita la camiseta y es ahora mismo, en la actualidad, y Antoni tiene un físico que es impresionante. Como podéis ver, tiene un físico espectacular, tiene un pecho increíble, los hombros, los brazos, tiene una cintura súper estrecha, la zona abdominal, los oblicuos completamente cerrados hacia la cadera, o sea que el físico de Antoni es impresionante. Jack Eagles tiene en la actualidad 22 años, es IFBB Pro, así que es profesional, lo definen como el diamante inglés. Podéis ver el físico que tiene, para 22 años es totalmente impresionante, esa forma en X es Classic Physique, tiene unos brazos, unos hombros, la expansión de espalda es impresionante, la cintura súper estrecha y las piernas muy bien. Encima siempre, al menos lo que muestra, va súper condicionado. Es un rival bastante prometedor para la categoría Classic Physique. Muchos dicen que puede ser el nuevo Zeboom, pero bueno, tanto se dice de que tantos van a ser el nuevo Zeboom, que bueno, solo va a poder haber uno, si es que lo hay. Pero bueno, al final Jack tiene un físico impresionante y puede poner las cosas muy difíciles en un Mr. Olympia. En el momento en el que clasifique, Anton Ratusny es ucraniano, tiene 20 años en la actualidad y ha sido la persona más joven en conseguir el carnet profesional de la historia, con tan solo 19 años. Mide 1,80, pesa 105 kilos aproximadamente y está en la categoría Classic Physique. Bueno, este chaval tiene un físico imposible, impresionante. Es una condición tremenda, tiene 20 años y es que las piernas, ese pectoral, los brazos, la espalda, la estética que tiene, va a ser un rival a batir completamente. Este chaval está a punto de explosionar y le vamos a ver, en un Mr. Olympia de aquí a nada. El físico es impresionante, no deja el margen a la duda. Y bueno, rival prácticamente directo de aquí a no mucho de Josema Beast. El físico, le podéis ver la forma de X, el pectoral llenísimo, la condición es brutal, es salvaje. Estos han sido uno de los cuantos competidores y no competidores que con esta temprana edad, estamos hablando de un rango entre 18 y 22 o 23 años, que a día de hoy esos físicos eran inimaginables para esa edad. Muestran un tamaño, una condición, una forma física que es impresionante. Es una auténtica locura. Es porque todo evoluciona, los físicos evolucionan, la alimentación evoluciona, hay muchísima más información, cada vez más, y claro, obviamente empezarán con química muchísimo más jóvenes. Empezarán a entrenar a lo mejor con 15 años, 16 años y directamente empezarán con química, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente este sea el primero de los volúmenes, porque no sé si haré 2 o 3 más vídeos, porque hay más competidores, más chavales que son una auténtica joya en cuanto a forma física, en tamaño, con esas edades. Así que nada, os recuerdo que si no estáis suscritos, suscribiros, dar al like, compartirlo, activar la campana para no perderos ningún vídeo y así me ayudáis y animáis a crear más contenido. Y bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos entretenido y recordar que el equilibrio está entre el gym y el jam.